Bueno, muy bien, vamos a empezar hablando el día de hoy sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sus siglas, su sigla más bien, será MRUA. Para hablar un poco de este tema, vamos a iniciar recordando el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces hagamos una especie de comparativo entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Claro, esto lo vamos a hacer entre lo que recordamos del movimiento rectilíneo uniforme y vamos a ir viendo poco a poco el desarrollo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hay tres magnitudes importantes, bueno, cuatro, en los dos. El primero de ellos es aceleración. El segundo será ¿cuál? Velocidad. El tercero, distancia. Y el cuarto, tiempo. Muy bien. Entonces, en cuanto a la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuánto vale? Cero, correcto. En el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es cero. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como dice su nombre, uniformemente acelerado, no es cero. La aceleración es diferente de cero, pero lo que sí puedo decir es que es constante. Constante. Mientras que aquí la aceleración es cero, aquí la aceleración es diferente de cero y constante. Ahora hablemos de la velocidad entonces. La velocidad, que se representa con la letra V, en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, ¿cómo es? Pero ¿cómo se comporta esa velocidad? La velocidad es constante. Constante. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues ya no es constante. Es decir, ¿cómo es una gráfica de una velocidad constante? Es una línea recta horizontal que no cambia. Pero en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, esa característica de la gráfica es para la aceleración. Para la velocidad se comporta de forma lineal. Estoy solamente caracterizando algunas cosas. La velocidad es lineal. Ahora, en cuanto a la distancia en algunos libros la representan con la letra D, yo prefiero representarla con la letra X. La distancia, ¿cómo es? En el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, pues es igual que la velocidad del acelerado, es una línea recta que cambia su posición. Puede ser una velocidad positiva, puede ser una velocidad negativa, pero en términos generales es lineal. En cambio, la distancia en el movimiento rectilíneo uniforme es cuadrática o parabólica. Bueno, ya sabemos que una función cuadrática, su gráfica es una parábola, ¿no? O sea, decir cuadrática o parabólica básicamente sería lo mismo. ¿De acuerdo? Estas, digamos, son las características más importantes. Ahora, el tiempo pues es el mismo en cualquiera de los dos. Por ahora estamos hablando de un tiempo absoluto. Einstein demostró que el tiempo no es absoluto, que el tiempo es relativo, pero etcétera, eso no lo tratamos acá. Aquí solamente nos estamos guiando desde la parte newtoniana, la física clásica, y hablamos de que el tiempo es absoluto y no había más que decir. Muy bien. Eso quiere decir, o esto implica, que hay tres gráficas para cada uno de los movimientos y muchas formas de analizarlos. Por ejemplo, empecemos con la aceleración contra tiempo. Luego vendría velocidad contra tiempo y finalmente aceleración contra tiempo. Digo, distancia contra tiempo. La primera es aceleración contra tiempo, pero quiero colocarla aceleración contra tiempo, velocidad contra tiempo y distancia contra tiempo. Entonces, aceleración está en metros sobre segundos al cuadrado y el tiempo está en segundos. La velocidad está en metros sobre segundo y el tiempo está en segundos, y la posición está en metros y el tiempo está en segundos. Muy bien, existen
Estoy hablando del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para hacer estas gráficas. Las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme ya las hicimos. En la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es 0, dice allá. Entonces tengo una línea recta sobre el eje X, es decir, siempre 0. Pero aquí es diferente de 0. Y puede ser una aceleración positiva, a la que llamaríamos A sub 0, o una desaceleración o aceleración negativa, a la que llamaríamos menos A sub 0. ¿De acuerdo? Seguidamente entonces habría que mencionar que dependiendo de cómo sea la aceleración, así será la velocidad. Como la velocidad es una línea, es lineal, entonces se ciñe a la ecuación de una recta que es y igual a mx más b. Hablando entonces de la velocidad, pues en y está la velocidad, por lo tanto aquí aparecería velocidad. ¿Velocidad igual a qué? En una gráfica de velocidad contra tiempo, ¿cómo se llama la pendiente? ¿Cómo? No. En el movimiento rectilíneo uniforme, llegamos a la conclusión que la ecuación para la distancia era x final igual a velocidad por tiempo más x inicial. Si usted se fija, todas las variables coinciden. Y es x, x es t, la pendiente es la velocidad y el punto de corte es la posición inicial. Todas coinciden. Aquí va a pasar exactamente igual, solamente que cambian los nombres. Entonces, fíjense que ya no es x final, sino velocidad, ¿no? Velocidad. Ahora, si en una gráfica de posición contra tiempo la pendiente es velocidad, que eso ya lo vimos en esa clase, ¿cómo se llamará la pendiente para una gráfica de velocidad contra tiempo? Aceleración, correcto. Entonces, velocidad es igual a aceleración por tiempo más, ¿cómo se llamaría el punto de corte? Si allá se llamaba posición inicial, ¿aquí qué será? ¿Cómo? No. Posición final y posición inicial. Entonces aquí será velocidad final y ¿qué? Y velocidad inicial. Como es una línea recta, entonces hay varias posibilidades. Vamos a suponer que la velocidad inicial es positiva, entonces voy a tener aquí mi velocidad inicial con donde empieza el movimiento, y como la aceleración es positiva, esto va a ser esta forma de acá, y la gráfica o la ecuación será esta, ¿no? La ecuación para esta aceleración es simplemente a de t igual a aceleración inicial, y la de acá pues será a de t igual a menos aceleración inicial. Bueno, le pongo el inicial, aun cuando es constante, en cualquier punto es la misma, pero es para diferenciarla del nombre del eje, ¿no? El eje se llama aceleración y yo prefiero diferenciarla un poquito. Bien, pero aquí en la velocidad tenemos entonces que esta recta corresponde a velocidad final igual a aceleración inicial por tiempo más velocidad inicial. Esta aceleración inicial es esta misma aceleración de acá. Ahora, ¿qué ocurre si en lugar de ser una aceleración positiva es una aceleración negativa? Pues entonces, en vez de coger hacia arriba, cogerá hacia abajo. Y tendríamos como ecuación velocidad final igual a aceleración inicial negativa menos aceleración inicial por el tiempo más velocidad inicial. Y finalmente dijimos que el desplazamiento es parabólico. Por lo tanto, como es cuadrática o parabólica, entonces la ecuación para eso, digamos que sería algo como así. Bueno, vamos a suponer que arranca desde acá. La ecuación cuadrática es de la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c. Vamos a hacer un análisis rápidamente de algunas cosas. Por ejemplo, y, que no debería ser y sino x, porque no hay y, hay x como desplazamiento, ¿no? ¿En qué se mide el desplazamiento? En metros. Y nosotros aprendimos desde álgebra, hace muchos años ya, que si yo quiero sumar términos, todos los términos tienen que ser, ¿cuál es la palabra? Semejantes. Y en física no es diferente. Si x está en metro, ¿qué
¿qué condición deben cumplir estos tres términos? ¿Cómo? Todos tienen que estar en metros. Ahora, si todos tienen que estar en metros, entonces este término de acá obligatoriamente tiene que estar en metros. Este término de acá obligatoriamente tiene que estar en metros y este término de acá obligatoriamente tiene que estar en metros. Claro, yo cambié aquí la variable de y a x porque se supone que yo estoy hablando de física, pero esto es matemáticas inicialmente. Esta ecuación tiene que tener una interpretación en cuanto a la física. Tome nota por ahora, hasta ahí, por favor. Muy bien, continuando, decíamos entonces que cuando tenemos una gráfica tipo parábola es porque nuestra ecuación es cuadrada. Dice que la variable aquí está al cuadrado. Si yo quiero transformar esa ecuación de matemática a física, ¿qué variable o qué magnitud está ahora en el eje Y, en esta gráfica? La distancia. Entonces lo que yo voy a decir es que esta ecuación es x final igual. ¿Cómo se llama la variable x en esta gráfica? Tiempo. Entonces tengo en el primer término tiempo al cuadrado, tengo en el segundo término solo tiempo y en el tercer término no tengo tiempo. Ahora bien, decíamos hace un momento que cada uno de estos tiempos tiene que estar en la misma magnitud para que sean semejantes, para que los pueda sumar y me dé un resultado. Si esta gráfica habla de posición que se mide en metros, cada uno de estos tres términos tiene que estar en metros. Ahora bien, si aquí tengo tiempo al cuadrado, o sea, segundos al cuadrado, ¿qué debe ir aquí para que al simplificarlo con esto me dé en metros? Metros sobre segundo al cuadrado, correcto. Tiene que ir ahí metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué se mide en metros sobre segundo al cuadrado? Aceleración. Entonces tengo aquí aceleración por tiempo al cuadrado más. Aquí tengo tiempo lineal. ¿Qué debe ir aquí entonces para que al simplificarlo con tiempo me den metros? Velocidad. Porque velocidad es metros sobre segundos, se anularían los segundos con el tiempo y el término me da en metros. Y por lo tanto, en metros. Y este entonces será velocidad. Y el tercer término que debe ser en metros, pues ¿qué debe ir ahí? Una distancia, ¿no? Porque el tercer término está solito, se mide en metros, pues debe haber una distancia. Si aquí le llamamos posición final, pues esta distancia será posición inicial. Y le agregamos el coeficiente 1/2, porque cuando pasamos cuando usted ahorita más adelante en cálculo vea derivadas e integrales, se va a dar cuenta que yo puedo pasar de aquí a acá haciendo un cálculo de operación que puede ser, si hago de velocidad a posición es integral, pero si lo hago de posición a velocidad es una derivada y se va a dar cuenta que necesitamos este coeficiente 1/2. Muy bien, esa es la ecuación para esta de acá. En el caso en el que la aceleración inicial fuese positiva, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si la aceleración inicial es negativa? Cuando vimos parábolas decíamos que una parábola abre hacia arriba cuando A es positivo y abre hacia abajo cuando A es negativo. Por lo tanto, bueno, aquí, ojo, aquí estoy diciendo que esta es la posición inicial y que es negativa, o sea que aquí debería ir un signo menos porque es menos posición inicial. Si yo asumo que es positiva, por ejemplo acá, posición inicial, y que hace esto, entonces la ecuación para esta gráfica parabólica de una parábola sería posición final igual a menos 1/2 de la aceleración inicial por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo más posición inicial. Pues abre hacia abajo porque la aceleración inicial es negativa. Entonces aquí tengo la gama de posibilidades que puede presentar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a hacer un resumen de ecuaciones y vamos a agregar una que ahí no está. Entonces, la primera de las ecuaciones sería, estoy hablando del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la primera de las ecuaciones sería que la aceleración es una constante.
constante diferente de cero. Listo. La velocidad dijimos que era lineal, entonces velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora puede ser negativo si la aceleración es negativa. Hay otra que es la de la posición, entonces posición final es igual a menos un medio, más o menos, pues dependiendo si la aceleración es positiva o no, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más o menos la posición inicial. ¿Qué ocurriría si la velocidad fuese negativa? Pues si la velocidad es negativa, aquí tendría que haber un menos, ¿no? Y acá también podría haber un más o menos dependiendo de la situación, que ya iremos averiguando o analizando a medida que vayamos viendo cada situación. Pero le decía que voy a agregar una nueva ecuación. Estas dos ecuaciones dependen directamente del tiempo, pero no siempre nos dan tiempo. Entonces hay una ecuación para hallar la velocidad que no necesita tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Fíjense que esa ecuación no tiene el tiempo, no utiliza tiempo. Y esas serían las 4 ecuaciones que se requieren. Y ahora sí vamos a empezar a hacer algunos ejemplos. Pero bueno, analicemos otras cosas a ver. Por ejemplo, ¿qué ocurre si voy a utilizar esta primera ecuación? Numeremos estas ecuaciones. Esta es la ecuación número 1. Voy a trabajar esa ecuación. La voy a reescribir aquí. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración inicial por tiempo. ¿Qué ocurre si la velocidad inicial es 0? Si la velocidad inicial es igual a 0, o bueno, despejemos de ahí aceleración más bien, sin suponer nada. La velocidad inicial no vamos a suponer que es 0, supongamos que es velocidad inicial, pero despejemos aceleración. Miren que a partir de aquí, esta velocidad inicial pasaría a restar. Velocidad final menos velocidad inicial es igual a la aceleración inicial por el tiempo. Ese tiempo que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y me queda que velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo es igual a la aceleración. Ahora bien, finalmente, velocidad final menos velocidad inicial es delta de velocidad. Y si yo asumo que empecé desde t0, este sería un tiempo final y por lo tanto esto sería un delta del tiempo. Y llegamos a otra ecuación que es muy importante, que dice que la aceleración es igual a delta de velocidad sobre delta del tiempo. Y esa ecuación se utiliza bastante. Y puede ser positiva o puede ser negativa. X final, posición final. Dice igual, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Claro, todos estos signos más o menos pues dependen de las situaciones, ¿no? Dependen de lo que estemos analizando o del problema que estemos analizando. Muy bien. Muy bien, vamos a resolver este primer ejemplo. Vamos a resolver ese primer ejemplo. Dice, una conductora ha sido multada por exceder en 10 kilómetros por hora, escribamos esos datos, ejemplo número 1. Ejemplo 1. Exceso 10 kilómetros sobre hora. El límite de velocidad
Si ha recorrido 109 kilómetros en una hora, ¿qué será eso de recorrido 109 kilómetros en una hora? Pensaría que es velocidad, porque te están diciendo 109 kilómetros en una hora. Kilómetros por hora, velocidad, ¿no? Entonces, 109 kilómetros, velocidad igual a 109 kilómetros sobre hora. Y 50 minutos, ahí ya nos cambió el tema. 109 kilómetros en una hora y 50 minutos, entonces. Hablamos de distancia, ahora sí. Distancia 109 kilómetros y el tiempo 1 hora y 50 minutos. Muy bien. ¿Qué límite de velocidad ha superado? ¿Cuál es la velocidad con esos datos? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces distancia será 109 kilómetros sobre 1 hora con 50 minutos. Escribámosla como 1h 50 minutos, pero necesito el tiempo completo, no en decimales, si es necesario, porque es que me están diciendo que lo excedió en 100 kilómetros por hora. ¿Cómo hacemos ahí? Entonces tendríamos que convertir 50 minutos a hora. Hagámoslo por medio de una regla de 3. Entonces decimos que 1 hora equivale a 60 minutos. Entonces 50 minutos, ¿cuántas horas serán? Colocando la variable, entonces sería x es igual a 50 minutos multiplicado por 1 hora sobre 60 minutos. Ahí se anulan los minutos, se anula minuto con minuto y se anula un 0 con un 0 y da 5/6 de hora. X es igual a 5/6 de hora. Pero ¿cuánto es 5/6 en decimales? Entonces 5 dividido 6 no cabe, 50 dividido 6, 8 por 6, 48. A 52 y 20 dividido 6 sería 6 por 3, 18, a 22, o sea 8,3 periódico horas. ¿No sería 0,83? Sí, 0,83 porque aquí dijimos que no cabía, ¿no? Sí, tienes razón. Es 0,83 periódico horas. Al sumarlo con la hora que ya teníamos adicional, entonces decimos que el tiempo es 1,83 periódico horas. Muy bien, y ahora entonces, ¿a qué es igual la velocidad? Reemplazando sería 109 kilómetros dividido 1,83 periódico horas. ¿Cuánto da esa velocidad? 59,56 kilómetros sobre hora. Entonces, ¿cuál fue la velocidad que rebasó? 50 kilómetros por hora. La pregunta del ejercicio es: ¿qué límite de velocidad ha superado? La velocidad que superó es 50 kilómetros por hora. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Bueno, porque dice el problema que lo superó por 10 kilómetros por hora, pero no alcanza a ser 60. Entonces, por eso digo aproximadamente. Muy bien, tomen nota por favor de ese ejercicio. Continuando, vamos a resolver un segundo ejercicio. Este era de movimiento rectilíneo uniforme, acá no hay aceleración. Ahora vamos a trabajar un ejercicio que sí tenga que ver con aceleración. Ejemplo 2, escriba ahí por favor.
ejemplo 2. Y el ejemplo dice lo siguiente: tras detenerse por la nieve, eso quiere decir que está detenido, ¿no? ¿Cuál entonces es su velocidad inicial? 0. Tras detenerse por la nieve implica velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundo. Dice, un automóvil acelera. Si su aceleración es de 2,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿qué rapidez marcará el velocímetro después de un tiempo de 10 segundos? Con un tiempo de 10 segundos, ¿cuál será su velocidad final? Esa es la pregunta. Siempre le recomiendo, por favor, escriba las ecuaciones que va a utilizar o la ecuación que va a utilizar. Como me están preguntando velocidad final, tengo dos opciones: esta ecuación número 1 o esta ecuación número 2. Como si me están dando tiempo, pues es mejor utilizar la ecuación número 1 porque la 2 no la incluye. Entonces la ecuación número 1 dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, ¿por qué escojo el más? Porque la aceleración es positiva, el vehículo está detenido y empieza a acelerar, es una aceleración positiva. Y reemplazamos los datos, pero antes, como la pregunta es velocidad final, debemos verificar que esté despejada la cantidad o la magnitud que quiero encontrar. Entonces, como sí está despejada, entonces velocidad final es igual a velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo, más la aceleración, que es 2,8 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo que son 10 segundos. Entonces la velocidad final va a ser igual a 2,8 por 10, es decir, 28. Se cancelan en los segundos con los segundos cuadrados, metros sobre segundo. Y ya, eso es todo. Sí, ¿qué rapidez marcará el velocímetro al cabo de 10 segundos? Aquí lo tengo en metros por segundo, me toca pasarlo a kilómetros por hora. Porque la velocidad, las opciones de velocidad que me están dando son kilómetros por hora. Entonces cambiémoslo. Vamos a colocar esta velocidad en metros por segundo en forma fraccionaria normal y lo vamos a multiplicar por los factores de conversión. Voy a cambiar metros primero, metros va abajo, arriba kilómetros. ¿Cuál sería el factor de conversión? Un kilómetro equivale a 1000 metros. Y ahora voy a cambiar segundos, que está abajo, lo pongo arriba, y abajo horas. ¿Una hora cuánto equivale? 3600 segundos. Por favor, haga la operación allá, pero entonces mire la operación que va a hacer. Cancelo metros con metros, segundos con segundos, la respuesta me va a dar en kilómetros por hora. 1 y 2 ceros acá, 1 y 2 ceros acá, y corrámosla como un espacio con este cero aquí, por ejemplo. Entonces la velocidad final va a ser igual a 2,8 por 36 kilómetros sobre hora. Por favor, haga esa multiplicación. ¿Está diciendo? 100,8. Bien, es la respuesta última, ¿no? Aproximadamente. Entonces la velocidad final va a ser igual a 100,8 kilómetros sobre hora, que es aproximadamente igual a 100 kilómetros por hora, que es la respuesta del ejercicio. Muy bien, tomen nota de ese ejercicio, por favor. Bien, hagamos un último ejemplo número 3, por favor, y lo vamos a hacer sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este ejemplo me dice, un vehículo circula a 10 metros por segundo. Entonces, ejemplo 3.
un vehículo circula a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Su conductor decide acelerar durante un tiempo de 5 segundos hasta llegar a una velocidad final de 45 metros sobre segundo. Eso implica que esta es una velocidad inicial. ¿Cuál es la aceleración del coche? ¿Cuánto vale la aceleración? Muy bien. De nuevo nos dan velocidades, tiempo y nos piden aceleración. Utilizamos la misma ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como pasó de una velocidad más baja a una velocidad más alta, pues esa aceleración será positiva. Si hiciéramos la consideración contraria, al final nos daría que es una menos aceleración y entenderíamos que lo consideramos al revés. Así que bien, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo es igual a la aceleración. Despejando. Pasé a restar esta velocidad y pasé de multiplicar a dividir el tiempo. Y lo que hago es reemplazar los valores. 45 metros sobre segundo menos 10 metros sobre segundo dividido 5 segundos. Y esto es igual a la aceleración. 45 menos 10 me da 35 metros sobre segundo dividido 5 segundos es igual a la aceleración. La respuesta sería 7 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que si esto estuviese sobre 1 haríamos extremos y medios y por eso nos da metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, respuesta de nuevo en la D. Tome nota por favor de ese ejercicio. Vamos a resolver otros ejercicios con respecto a este mismo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, problemas de aplicación. Tratamos de resolver más que todo problemas de aplicación porque eso es lo que más nos evalúa a nosotros la prueba saber. Entonces vamos a arrancar ahora con 5 ejercicios, 5 problemas que nos piden incluso determinar qué es lo que nos preguntan. Por ejemplo, el primero dice, un carro que circula a 120 km por hora. Este es el primero. Un carro que circula a 120 km por hora. ¿Qué es eso? Velocidad. Entonces la velocidad es igual a 120 km sobre hora. Y dice, y tarda 10 segundos en detenerse. Entonces esto habla de velocidad inicial, un tiempo de 10 segundos. ¿Y cuál es la velocidad final? ¿Cuál es la velocidad final? Cero, ¿por qué? Porque detiene. Ahí dice en detenerse. Si se detiene es porque su velocidad final es cero. Puede ser metros por segundo o kilómetros por hora, pero es cero. Ahora bien, ¿qué nos podrían preguntar? Nos podrían preguntar la aceleración, nos podrían preguntar cuánta distancia recorrió para detenerse, ¿verdad? Puede ser cualquiera de estas dos preguntas. Empecemos por la aceleración, que es la más fácil. De pronto sea la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la aceleración? Entonces, de nuevo, utilizamos la misma ecuación que hemos venido usando. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. ¿Por qué menos? Porque es una desaceleración. El vehículo se va a detener. Ya sabemos que la velocidad final vale 0, entonces esto lo podemos anular. Y nos quedamos con velocidad inicial igual a aceleración por tiempo. Pasé el término negativo al otro lado para que quedara positivo y entonces la velocidad, bueno, tengo que despejar la aceleración, velocidad inicial sobre tiempo es igual a aceleración. La velocidad inicial es 120 km por hora. Aquí pasa la... Sí señor, kilómetros sobre hora. ¿Hay alguna opción de respuesta con aceleración en kilómetros? No, no. Sí, entonces sí toca pasar. Entonces escribamos lo normal para poder hacer el factor de conversión, kilómetros sobre hora, y esto sobre 10 segundos. Igual. Entonces vamos a multiplicar, es igual no, vamos a multiplicar por el factor de conversión, que serían 1000 metros, equivalen a 1 kilómetro.
y adicional acá sería 1 hora equivale a 3600 segundos. Listo. Lo mismo que antes, ¿no? Tengo 1 y 2 ceros acá, 1 y 2 ceros acá. Y queda 1200 dividido 36 sobre 10. Este 0 del 10 también lo puedo anular con este 0 de acá y me daría 120 dividido 36. ¿Cuánto da eso, por favor? 120 dividido 36. Ah, 120. Bueno, sería lo mismo que 120.000 3,33. dividido 36.000. ¿Cuánto? 3,33. Entonces la aceleración es igual a 3,33 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerde que se anulan kilómetros con kilómetros, horas con horas. Y estos segundos de acá, con estos segundos de acá me dan en segundos cuadrados. Y este metros sobre segundos cuadrados. 3,33. ¿Sí aparece alguna opción? Sí. La segunda. Muy bien. Entonces arrastramos la segunda. Acá. Muy bien, nos vamos por el segundo problema. Dice, un ciclista que circula a 20 kilómetros por hora, segundo problema, 20 kilómetros por hora, de nuevo es velocidad, 20 kilómetros sobre hora, y tarda 8 segundos en detenerse por completo. Tiempo 8 segundos, velocidad final igual a 0 metros sobre segundo, esto es velocidad inicial. Nos pueden preguntar la aceleración o la distancia recorrida. De nuevo, empecemos por la aceleración a ver cómo nos va. Entonces, como ya desarrollé aquí la ecuación y llego aquí porque la velocidad final también es 0, entonces tengo que la aceleración es igual a la velocidad final, a la velocidad inicial, perdón, sobre el tiempo. La velocidad inicial es de 20 kilómetros sobre hora y el tiempo es de 8 segundos. Multiplicamos por el factor de conversión el mismo, lo voy a simplificar, sería 1000 sobre 3600, o sea 10 sobre 36. 10 sobre 36 para llegar a la respuesta que necesito. Entonces la aceleración va a ser igual a 20 por 10 es 200 dividido 36 por 8, o sea 20 por 10 sobre 36 por 8. Y esto me da en metros sobre segundos al cuadrado. Acá se puede simplificar, bla bla bla, mitad de 10, 5, mitad de 8, 4, mitad de 20, 10, mitad de 36, 18, pero ¿cuánto da? $0,69. ¿Hay alguna opción? No hay ninguna. Así, mentira, 5,6. Listo, perfecto. Eso quiere decir que no nos está preguntando la aceleración. Esto da 0,69 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces nos están preguntando la distancia recorrida. ¿Cómo podemos hallar la distancia recorrida? Mire que la segunda ecuación nos propone velocidad final, velocidad inicial, aceleración y distancia. Como ya tengo la aceleración, puedo hallar la distancia con esta. O, en su defecto, hallarla con esta larga, pero también necesitaría de todas formas aceleración, ¿no? Se da igual. Muy bien. Borramos esto por acá. Entonces, velocidad final al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Es una desaceleración menos 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces aquí tendríamos esta velocidad, esta aceleración me debería haber dado negativa, ¿no? Pero bueno, no importa. Igual esto. La velocidad final al cuadrado es 0, entonces esto da 0. Diríamos que la velocidad inicial al cuadrado es igual a la raíz, a menos 2 veces la aceleración por la distancia, y aquí despejando necesito distancia, entonces me queda velocidad inicial al cuadrado sobre menos 2 veces la aceleración, es igual a distancia.
reemplazamos los valores, entonces tengo que es, bueno, ya había hecho la conversión. Sí está aquí. ¿Cuánto es 20 por 10 sobre 36 para hablar de la velocidad únicamente? 0,5. O sea, 200 dividido 36, no creo que 0, 5,55. entonces 5,55 metros sobre segundo. Esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre menos 2 por menos 0,69 metros sobre segundos al cuadrado, igual a la distancia. Creo que la velocidad no da exactamente eso, ¿verdad? 200 dividido 36 es 5,5 periódico. Periódico. Muy bien, ¿cuánto les dio? Por favor, háganlo. No. 32. 22, bueno, ¿le pusiste el periódico? O sea, colócale 5,5555 al cuadrado para hacerlo lo más exacto, porque la respuesta es 22.2. Entonces, hagámoslo más exacto. ¿Señor? Da igual, 22.36. Entonces, 22,36 metros, que es aproximadamente igual a 22,2, que es la respuesta del ejercicio. Muy bien. Ejemplo número 3, ejercicio número 3. Señor. El ejercicio número 3 dice de la siguiente manera: un avión que disminuye su velocidad con una aceleración de menos 0,15 metros sobre segundos al cuadrado y recorre 90 metros hasta x es igual a 90 metros hasta, no alcanzamos a leer ahí que dice hasta, detenerse debe ser. Sí, hasta detenerse. Muy bien, entonces, ¿qué nos podrían preguntar? La única que tiene que ver con un avión con respecto a las preguntas es: llega a la pista de aterrizaje con una velocidad de 5,2 metros sobre segundo. Es decir, como dice que es hasta detenerse y nos están dando la distancia y la aceleración negativa, nos preguntan es cuál es su velocidad inicial. ¿Por qué? Porque dice hasta detenerse, por lo tanto la velocidad final vale 0 y nos están preguntando cuál es su velocidad inicial. Y en este caso sí no nos da tiempo, así que tenemos que utilizar de nuevo la ecuación de velocidad al cuadrado. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado
Es una desaceleración, entonces menos 2 veces la aceleración por la distancia. Este menos es este menos, luego ya tuve en cuenta el signo. Velocidad final al cuadrado es 0 de nuevo. Entonces aquí tendríamos que colocar que velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. De donde entonces la velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la aceleración, que es 0,15 metros sobre segundo al cuadrado por 90 metros. De donde la velocidad inicial será igual a 2 por 0,15 me da 0,30. Por el 0 de 90 me da 3, y 3 por 9 es 27. Raíz cuadrada de 27 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. 5.19, o sea el 5.2, ¿no? Ahí está. Entonces la velocidad inicial es aproximadamente igual a 5,2 metros sobre segundo. Cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio dice: un camión que aumenta su velocidad de manera uniforme, dice, de la velocidad inicial de 60 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora, recorriendo 150 metros, ¿no? Nos hace falta ambas preguntas, ambas posibles respuestas son aceleración. Entonces vamos a convertir primero las velocidades, está en metros sobre segundo, ¿no? Sí. Las velocidades a metros por segundo. Ya dijimos que el factor de conversión es 1000 arriba y 3600 abajo. En realidad sería sexta de una vez, 36,6, sería 100 dividido 6, o sea 50 dividido 3. ¿50 dividido 6? 8.3. ¿Yo qué dije? ¿100 dividido 6? Ah, perdón. 50 dividido 3. Ah, ok. 16.6 periódicos. 16,6 periódico metros sobre segundo. Y la de abajo, lo mismo, lo multiplicamos por 1000 sobre 36, que digo, sobre 3600, dos ceros, esto da 1000 sobre 36. 27,7 periódico metros sobre segundo. Y ya la distancia está en metros. Bueno, nos están preguntando la aceleración y no nos dan
Muy bien. Y resolviendo ese último punto ahí, solamente nos queda ese. Dice, un carro que aumenta su velocidad de 80 kilómetros por hora a 120 kilómetros por hora. Un carro que aumenta su velocidad de 80 kilómetros por hora a 120 kilómetros por hora, velocidad final 120 kilómetros sobre hora en 2 segundos. Aquí sí nos dan el tiempo, 2 segundos. Entonces debemos utilizar la ecuación lineal, la ecuación que nos pide el tiempo, que nos permite utilizar el tiempo. Entonces tengo velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Me piden la aceleración, entonces velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo es igual a aceleración. Velocidad final es 120 kilómetros sobre hora menos 80 kilómetros sobre hora sobre 2 segundos. Eso es igual a la aceleración. Si hacemos la resta, eso da 40 kilómetros por hora. Y aquí me toca hacer la conversión a metros por segundo. Entonces multiplicamos por 1000 y dividimos entre 3600 y esto me debe dar la aceleración. Entonces 2 ceros, 9 por 4, 36. Entonces esto me da 100 sobre 18 y metros sobre segundo cuadrado igual a la aceleración. 5,55 periódico, 5,55 periódico metros sobre segundo cuadrado es igual a la aceleración. Y eso pues era la última opción de respuesta que había. Y listo, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta?